Bien, y el siguiente modelo que quiero que veamos es el de, bueno, es el modelo y un poco también algunos elementos del trabajo, que ha sido el trabajo académico de las últimas décadas, de Ronnie Janos Bullman, que es una psicóloga ya retirada de Massachusetts. Y su trabajo me interesa mucho porque incluye algunos elementos que no están presentes en otros modelos. Empezamos con el de moral, la distinción entre moral prescriptiva versus moral proscriptiva. Moral prescriptiva es aquello que está bien hacer y moral proscriptiva es aquello que hay que evitar hacer. Bien, pues esta idea se basa en el trabajo de Gray de 1990. Ojo, no es Kurt Gray, es Jeffrey Gray. No hay que confundirlo con Kurt Gray, que es el del último modelo que vamos a ver. Bueno, pues como digo, está basado en ese trabajo. Y ese trabajo lo que hace es presentar los circuitos bis y bas de neuronales, ¿no? Que probablemente os suenen al menos algunos, ¿no? El circuito de inhibición conductual y el circuito de activación conductual. Entonces hay gente que tiene unos más desarrollados que el otro. Hay gente que tiende más a hacer y otros más a evitar hacer, ¿no? Pues entonces lo que ella ve, bueno, ella primero describe ambos sistemas y pone la moralidad prescriptiva es sensible a los resultados positivos, se basa en la activación y se centra en lo que debemos hacer, y el proscriptivo a los negativos se basa en la inhibición y se centra en lo que no deberíamos hacer. La proscriptiva es condenatoria y estricta, mientras que la prescriptiva es elogiosa y no estricta. No es lo mismo salvarle a alguien la vida que no matar a alguien. Si salvas a alguien la vida, pues no sé, arriesgando la tuya, por ejemplo, yo qué sé, te tiras al mar, ahí que hay oleaje, y te tiras al mar y salvas a un niño que se está ahogando. No, pues eso es digno de elogio, pero no se espera que todo el mundo arriesgue su vida. Pues si no lo haces, pues nadie te va a elogiar, claro, pero tampoco te van a condenar. Sin embargo, no matar es condenatorio y estricto. No se mata y punto. No te van a elogiar por no matar, ¿vale? O sea que es diferente y esto es un aspecto de la moral muy interesante que no había entrado a colación, ¿no? Hasta ahora. Bien. Entonces, se hizo un estudio para ver cuáles eran las consecuencias emocionales de violar un tipo de moral u otra, ¿no? Y entonces dice, la inmoralidad proscriptiva resultó en una mayor culpa, mientras que la moralidad prescriptiva resultó en un mayor crédito moral. ¿Qué quiere decir esto? Que si haces algo bueno, vas a tener más crédito moral que si no haces algo malo. Y al revés, si haces algo malo, tienes más culpa que si no haces algo bueno. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, otra aportación interesante de Janos Bullman es una crítica que hace al modelo de Haidt que dice, vamos a ver, Haidt dice que los liberales se basan sobre todo en valores de tipo individual o interpersonal y los conservadores también en grupales, pero sin embargo, lo que ella dice es no, los liberales también tienen valores de tipo grupal. Y la diferencia no está en que unos tengan valores grupales y los otros no, sino en el tipo de valores grupales. Entonces lo que ella dice es que, basándose en esto del bis y el bas, los conservadores tienen un valor grupal bueno, que ella llama orden social. Está más bien basado en no saltarse las normas, no pasarse de rosca, en fin, ese tipo de cosas. O sea, no hacer. Y más de mantenimiento, ¿no? Y, y los liberales no se basan tanto en orden social, sino en justicia social. Y esto también se puede, vamos, tiene un trasfondo filosófico progresista, claro. Es decir, el cambiar versus el no cambiar, ¿vale? Y bueno, y de estos dos aspectos que yo, vamos, creo que son bastante interesantes, pues se acaba, vamos, esto y otras cosas lo acaban sintetizando ella y algunos colaboradores en el modelo de los motivos morales, cuyo, cuyo diagrama, por así decirlo, lo tenéis a la derecha. Como podéis ver, ella organiza
las diferentes dimensiones humanas, de identidad humana, en 3, al igual que Redder, pero no son las mismas. Y es bastante interesante, porque para ella una dimensión moral es tú contigo mismo. Y nuevamente, esto es yo creo que es el único modelo que incluye esto, ¿no? Sí, y el otro es la moral de tipo interpersonal. La moral de tipo interpersonal, pues podríamos decir que se corresponde a la moral individual, ¿no? Pues justicia, cuidado, todo esto. Y luego la moral de tipo grupal, que es aquí donde mete lo de orden social y justicia social. Y entonces, si os dais cuenta, están las 3 dimensiones y hay como 2 tipos de valor fundamental. Uno es proscriptivo y el otro es prescriptivo. Entonces, con respecto al self, a ti contigo mismo, tienes que, desde un tipo de moral proscriptiva, lo moral es pues lograr controlarte. Claro, soy una persona que tiene autocontrol. Y desde un punto de vista prescriptivo, pues una persona productiva. O sea, una persona descontrolada, una persona que no es capaz de controlarse, es algo negativo, y una persona vaga y que no hace nada, pues también es algo negativo, ¿vale? Luego, desde el punto de vista interpersonal, tenéis ahí que lo que no hay que hacer es no dañar a nadie. Y lo que sí hay que hacer es o ayudar o actuar justamente. Que esto es un poco pues lo que está en común con todo lo demás, ¿no? Todos los modelos que hemos visto. Y luego tenemos en el grupo, en el colectivo, pues lo que os he dicho. Proscriptivo es orden social, no subversión, por así decirlo, no saltarse el orden establecido. Aunque bueno, subversión tiene que ver con jerarquía, a lo mejor no es la palabra más adecuada, porque cualquier violación del orden social pues iría en contra de esta moralidad. Y luego justicia social. Entonces, lo que diferenciaría más a liberales y conservadores a ese nivel, pues es lo que estáis viendo. Los conservadores estarían más centrados, no quiere decir que solo estén en uno, sino que estarían más centrados en mantener el orden social, bueno, el propio nombre de conservadurismo lo dice, y los liberales, aunque a lo mejor habría que llamarlos progresistas, porque bueno, esto incluiría también a los socialistas, que como os dije con lo de Hyde, bueno, en Estados Unidos se habla de liberales, pero yo creo que tienen un poco de cacao ahí porque mezclan pues a los que son más de izquierdas, lo que llaman los leftists, con los que son los liberals, que no es lo mismo, claro. No es lo mismo el Joe Biden que el Bernie Sanders, no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto es el modelo de Janos Bullman y pasamos al último, que es el de Kurt Gray. Aquí pongo no Jeffrey Gray, por favor, no le confundáis. Y bueno, y si os metéis en su página web veréis bueno, que es una persona que se vende muy bien, bastante, es un tío joven, tiene un grupo de personas que trabajan con él enorme. Vamos, de hecho la mitad de sus publicaciones lo hace con una psicóloga que se llama Chelsea Shane. Y bueno, intenta pues que su trabajo pues sea visto también, pues como veis ahí, ¿no? Pues lo más mundano o lo más útil posible, ¿no? Pues por ejemplo, ¿por qué son espeluznantes los robots humanoides? ¿Por qué los fantasmas siempre tienen asuntos pendientes? ¿Por qué las galletas de la abuela saben mejor? Pues todos y estos más cuestiones aquí en esta página web. Bueno, pues eso. Vale, entonces, me he revisado algunos artículos que tenía y he seleccionado todos estos párrafos. Pero bueno, no lo voy a leer todo, ni siquiera voy a hacer referencia a todo. Voy a centrarme en lo más importante. Entonces, la teoría moral de Gray, nuevamente, aporta cosas que no tienen otros modelos. O sea, tiene algunos elementos muy interesantes. Y bueno, ya vais a ir viendo, pues eso, que este es otro caso más de ejemplo de un marco conceptual, podríamos ligar a una ideología, una religión, etcétera, muy determinado, claro. Entonces, ahí cuando, luego lo veremos, ¿no? Cuando veamos qué modelo es mejor, bueno, pues no es mejor ni peor, sino que se parte de un marco o de otro, entonces dependiendo de lo que quieras explicar. Pero también basándose un poco en la activación y en la inhibición o algo así, Kurt Gray incluye algo
que está muy bien y que es cierto que es la diferencia entre agente y paciente, es decir, quien hace el acto y quien recibe el acto. No se enjuicia igual a una persona que hace algo que una persona que recibe un acto de alguien. No es lo mismo. Para Gray, el origen de la moral tiene que ver con la esencia de la mente, que tiene que ver a su vez con la percepción de la mente y todo eso. Como podéis ver en casi todos los modelos de este tipo, de tipo muy individualista, muy tecnológico, vamos, que están muy basados en aspectos matemáticos y analíticos y de laboratorio y computacionales y todo este tipo de cosas, generalmente tienen un sesgo ideológico claro que tiene que ver em, con su visión del individuo como individuo solamente y con el hecho de que en ningún momento dicen exactamente de dónde viene la moral realmente. O al menos su trabajo no se basa en eso realmente. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero bueno, lo interesante es que después de hacer pues ahí pone casi 2.400 encuestas completadas, pues intentan ver las dimensiones que tiene la percepción mental, ¿no? Y pone: las dimensiones se relacionan con la distinción clásica de Aristóteles entre agente y paciente moral. Entonces, ese es el primer elemento fundamental del modelo de Gray. El otro elemento fundamental es los componentes de la moral. Para Gray solo hay un componente de la moral, que es lo que tiene que ver con el daño. Es decir, es una moral monista, pero al contrario de Colbert y otros que se basaban en un tema de lo que es la justicia, él dice que no, que al final todo se reduce al daño. Ayudar a alguien o dañar a alguien. Ya está. No hay nada más. Una cosa interesante, diréis: joder, pero qué simple, ¿no? Fijaos, en ciencia le gusta empuñar la navaja de Occam para defender la parsimonia. Y aquí ya vamos a no dar puntadas sin hilo. Acordaros de quién era Occam, acordaros de cuál era su paradigma filosófico, acordaros de qué religión era, bla, bla, bla. Bien, pues eso. Vale, entonces, partiendo de estos dos puntos, agente paciente moral y moral monista, tenemos que la moral tiene una estructura bidimensional. Es decir, ayuda a daño y agente paciente. Entonces tenemos 4 categorías de personas: héroes, los que ayudan; villanos, los que dañan; víctimas, los que reciben daño; y beneficiarios, los que reciben ayuda. ¿Vale? Cada uno de los cuales provoca emociones únicas. Una cosa que hace Gray, eso sí, al igual que Green, es, fijaos, incluso los que tienen este sesgo ya incluyen la emoción. O sea, hasta los que son más racionalistas. Bueno, Kurt Gray no es tan racionalista, pero que están muy basados en laboratorio, muy analíticos, todo esto, y hablan mucho de la mente y aspectos cognitivos, ya incluyen todos la emoción. Bueno, pues entonces tenemos esto, una moral bidimensional, y claro, una cosa interesante de esta moral bidimensional y de el que hace y el que recibe, es que, según Gray, gracias a su modelo, se disuelve la diferencia entre deontología y consecuencialismo, porque claro, la deontología se basa en el acto y el consecuencialismo se basa en la consecuencia del acto. Es decir, la deontología tiene que ver con el que hace y el consecuencialismo tiene que ver con el que recibe. Entonces, en función de dónde estés poniendo el acento o de qué estamos hablando, pues estamos hablando de un tipo de moral o de otra, como podéis ver. O sea, que su modelo intenta ser lo más elegante posible, intenta ser un modelo que explica muchas cosas, pero con el menor número de elementos posible. Y no lo voy a leer, pero ya lo tenéis aquí, un poco sintetizado todo, la teoría diádica moral, que de alguna manera está basado en esos dos conceptos claros, es decir, agente-paciente y daño. Y este era el último modelo que os quería enseñar. Entonces, antes de terminar, una pequeña reflexión. Claro, veis todos estos modelos, ¿no? Y también lo que hemos visto en filosofía, 200 autores y tal. Bueno, ¿y cuál es mejor? ¿Y yo con cuál me caso, no? Porque además es un problema que tiene la psicología y yo creo que no se explica lo suficientemente bien a veces, ¿no? Que aquí parece que la psicología
Es como los culos, cada uno tiene, bueno, los modelos psicológicos son como los culos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Este es el modelo de no sé quién, el modelo de no sé cuántos. Ya, pero esto no... No, y la psicología es una ciencia, ya, es una ciencia, pero yo cuando di física a mí me dieron la ley de Newton y ya está, ¿no? Y eso funcionaba, no había 700 leyes de la cinemática de 700 personas diferentes. Bien, lo que ocurre con la psicología, y ya digo, creo que no, que a veces no se explica demasiado bien, es que la realidad psicológica del mundo es muy compleja. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es tratar de explicar esa realidad desde nuestro marco de realidad o desde algún aspecto de la realidad que estemos observando. Y a partir de ahí haremos una generalización que será más ajustada o más afortunada, o menos ajustada, más desafortunada. Pero siempre es así. Entonces, mirad, ved los modelos que hemos visto, bueno, y todos en general en psicología, como herramientas. Son modelos de realidad, no son la realidad, son modelos de realidad. Entonces, tienes que ver eso pues como instrumentos de medida igual. ¿Es mejor un microscopio electrónico o una regla? Pues, no, un microscopio electrónico, que guay y tal. Sí, bien, venga, vamos a medir una mesa. ¿Qué coges? ¿El microscopio te lo traes? Esto es como lo que me acuerdo una vez cuando veis psicometría, está la teoría clásica, que es así sencillita y tal, y luego la teoría de respuesta al ítem, que tiene ahí unas ecuaciones y tal, y dicen, bueno, la teoría de respuesta al ítem es muy buena, es mejor, es más avanzada, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo, pregunté una vez al profesor, a Paco Abad, que es muy bueno, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos la teoría de respuesta al ítem todo el rato y ya está? Si es mejor. Y, hombre, porque no vas a coger un Lamborghini para cruzar la calle, ¿no? Me dijo. Y esa es la cuestión. Pues a lo mejor un modelo más sencillo te podrá dar una imagen más general, pero a lo mejor no te da los detalles. A lo mejor un modelo muy complicado te da algunos detalles, pero claro, para explicar más cosas te tienes que complicar un montón. Y en estos casos, pues ¿qué pasa? Pues que muchos modelos enfatizan, hacen hincapié en ciertos aspectos de la realidad. Y esos aspectos de la realidad vienen dados por el marco filosófico, religioso, ideológico de la persona, sea consciente o no de ello. Pero es así, si cogéis a las personas, si vamos, ved los modelos que os he enseñado y podéis ir haciendo no sé, una predicción, bueno, predicción o un ejercicio de adivinación. Bueno, esta persona es de esta religión o esta persona no es de esta religión. Ya digo, no digo que la profese, sino que proviene de familia de tal religión. Vais a acertar. O tiene este sesgo ideológico, vais a acertar. O vive o tiene estas condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, hay modelos que está clarísimo, están sacados de ambiente totalmente universitario y con personas que han contestado universitarias y de clase media alta, bla, bla, bla. Es evidente. Sin embargo, hay otros que no. Entonces, ¿qué hay que hacer para evaluar un modelo? Pues bueno, a mí me gustaría que adquirierais, bueno, a ver, esto es solo una pequeña introducción, pero que adquirierais un cierto... cuando se habla de espíritu crítico, pues hombre, no es tanto espíritu, son herramientas. Si uno no tiene herramientas, pues uno no puede criticar. Entonces, mirad a ver cuando os pongan un modelo, ¿no? Que explique algo que sea real, porque a veces te dicen, no, como nosotros, ¿no? Pues estas cosas que dicen, no, nosotros, como somos de no sé qué manera, y entonces actuamos de no sé qué otra, ¿no? Sale alguien por la tele diciendo, no, es que los seres humanos somos no sé qué, y dice, coño, yo no soy así. Bueno, pues eso. Mirad un modelo que diga cosas que tengan sentido. Por ejemplo, todos los modelos que os he explicado, pues efectivamente explican procesos que se ven todos y son diferentes. ¿Mm? Eso en primer lugar. Luego que tenga una coherencia interna. Pues todos estos modelos yo creo que tienen una calidad. ¿Por qué? Pues porque son autocontenidos. Es decir, si tú te metes en ese marco, está todo bien explicado. No hay cosas que se dejan de explicar y luego se intenta justificar. No. Está todo bien explicado. Y de hecho, por ejemplo, el modelo de Gray, vamos, y ha publicado un montón de cosas mostrando evidencia mira, ves, todo sale como predice el modelo, lo cual pues es ciencia, ¿no? Por poder de predicción sobre cosas que no están exactamente en el modelo, sino que por predecir otras cosas, etcétera. Y no solo él, otros también.
Entonces, eso es una cosa, o sea, que tenga una coherencia interna, que pueda predecir cosas, que pueda explicar la realidad. Pero explicar la realidad, no que diga que la realidad es algo que luego no es, no. Y luego, sí es verdad que es muy interesante ver que hay modelos que se basan mucho más en temas filosóficos o modelos más holísticos, ¿no? Que se basan más en visiones generales del ser humano, más basados en grupos, en todo esto. Y los que son más tecnológicos, que llamo yo, ¿no? Los que están más basados en las matemáticas, en los algoritmos, en laboratorio y todo este tipo de cosas, en operativizar 4 variables muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues estos suelen ser más analíticos, es decir, suelen explicar muy bien ciertos procesos muy concretos y muy específicos y suelen ser individuales y muy contextuales. Pero, por ejemplo, si estás viendo dilemas morales, puedes estudiar mejor ciertos procesos de razonamiento y tal, pero claro, no, procesos que no se suelen dar tal cual en la vida cotidiana, ¿vale? Lo que pasa es que en la vida cotidiana, claro, tú no puedes coger y decir, a ver, este proceso que estoy observando, a ver cuál es el intríngulis de esto. Pues no lo puedes hacer, claro, porque no puedes controlar casi nada o nada. Entonces, eso es un poco lo que os quería comentar, un poco como coda a todos estos modelos que hemos estado viendo. Espero que os hayan resultado interesantes. Si tenéis cualquier duda, por favor, contactadme por mail. Y bueno, y si os parece que son muchos y tal, por favor, no os agobiéis. Ya sabéis que esto es información. Esto no hace falta que os lo estudiéis. Con que le echéis un vistazo y lo utilicéis para hacer las prácticas que os queden, pues es suficiente. Tenéis aquí un montonazo de referencias, que son todas las que he utilizado para hacer esta presentación y para comentaros todas estas cosas. Y nada más, muchísimas gracias.